Hola, hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirse en las noticias y los chismes más candentes del mundo del espectáculo. Espero de todo corazón que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buena vibra. Hoy tenemos un tema que estoy segura, va a tocarles la fibra sensible a muchos de ustedes, especialmente a los fanáticos acérrimos de una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión turca. Sí, amigos, porque el título lo dice todo: emotivo reencuentro. Kerem Bürsin se emociona al ver a Hande Erçel tras años. Prepárense para un torrente de sentimientos, recuerdos y, quién sabe, quizás hasta un poquito de esperanza. Sé que para muchos la historia de Kerem y Hande fue mucho más que una simple relación de pareja en pantalla. Sus personajes en Sen Kalkapm, o Love is in the Air como la conocimos aquí, se robaron nuestros corazones, nos hicieron suspirar, reír y llorar. Y cuando su romance traspasó la ficción para convertirse en una historia real, la ilusión de sus seguidores alcanzó niveles estratosféricos. Fueron una pareja mediática por excelencia, acaparando portadas, siendo el foco de innumerables especulaciones y, sobre todo, inspirando a miles de fans con su química y aparente felicidad. Pero como bien saben, en el mundo de la fama, las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Y aunque mantuvieron su relación con cierta privacidad, eventualmente llegó la noticia de su separación, un hecho que entristeció a muchos de sus admiradores. Desde entonces han pasado años. Años en los que cada uno ha seguido su camino, cosechando éxitos individuales, explorando nuevos proyectos y, por supuesto, manteniendo un perfil público más reservado. Por eso, cuando surgió la noticia de su posible reencuentro, la expectación se disparó. ¿Cómo reaccionarían al verse después de tanto tiempo? ¿Qué sentirían? ¿Sería un encuentro casual, o algo más planeado? Y lo más importante, ¿qué significaría esto para el futuro, para las esperanzas de aquellos que aún suspiran por verlos juntos de nuevo? Y justo eso es lo que vamos a desgranar en este vídeo. Vamos a sumergirnos en los detalles de este emotivo encuentro, analizaremos las reacciones, las posibles implicaciones y, por supuesto, escucharemos lo que la prensa y los fanáticos tienen que decir al respecto. Si eres fan de Kerem Bürsin de Hande Erçel, o simplemente te encanta seguir las historias de amor y reencuentro en el mundo del entretenimiento, este vídeo es para ti. Antes de sumergirnos de lleno en la noticia, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, les animo de corazón a que le den ese botoncito rojo que dice suscribirse. Es completamente gratis y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de contenido interesante y entretenido. Además, al suscribirse nos apoyan un montón y nos ayudan a seguir trayéndoles la información que tanto disfrutan. Vamos, anímense. Ahora sí, prepárense porque vamos a empezar con el plato fuerte de hoy. El titular nos promete emoción, y créanme, las imágenes y las declaraciones que han trascendido no decepcionan. Todo comenzó hace unos días, cuando circularon imágenes y vídeos de un evento social en Estambul. Un evento que, de manera inesperada, reunió a varias figuras públicas de renombre y entre ellas, a nuestros dos protagonistas de hoy, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Las cámaras, siempre al acecho, captaron el momento preciso en que se cruzaron sus miradas, y la reacción de Kerem fue, según muchos, la más esperada y conmovedora. Las imágenes muestran a Kerem, que estaba conversando con un grupo de personas, girar la cabeza y, de repente, su rostro cambia. Se vislumbra una mezcla de sorpresa, quizás un poco de incomodidad inicial, pero sobre todo, una ternura inconfundible. Sus ojos se iluminan, y una sonrisa se dibuja en sus labios. Es una sonrisa genuina, de esas que transmiten mucho más que palabras. Una sonrisa que parece reconocer no solo a la persona que tiene delante, sino también todos los recuerdos, las experiencias compartidas y, tal vez, los sentimientos que aún perduran. Los vídeos que se volvieron virales muestran claramente cómo Kerem se acerca a Hande. No hay un abrazo efusivo, ni gestos exagerados. Es un acercamiento respetuoso, mesurado, pero cargado de una electricidad palpable. Sus manos se encuentran brevemente, quizás un apretón de manos, un toque fugaz en el brazo, pero suficiente para transmitir esa conexión que tantas veces vimos en pantalla y que para muchos era real. Los testigos presenciales y la prensa local describen el encuentro como un momento de gran tensión y emoción. Se dice que intercambiaron unas pocas palabras en voz baja, lo suficiente para romper el hielo y reconocer la presencia del otro.
La expresión de Ande, aunque más reservada en las imágenes, también reflejaba una cierta sorpresa y quizás un atisbo de nostalgia. Ella, siempre elegante y con esa serenidad que la caracteriza, mantuvo la compostura, pero los gestos sutiles, una mirada un poco más prolongada, una leve inclinación de cabeza, delataban que el reencuentro no le era indiferente. Lo que más ha resonado en las redes sociales y en los foros de fans es la reacción de Kerem. Se le ve visiblemente emocionado. Algunos describen que sus ojos se humedecieron ligeramente y que su voz, al hablar con Ande, adquirió un tono más suave, casi tembloroso. Es esa vulnerabilidad, esa autenticidad en su reacción, lo que ha conquistado nuevamente a sus seguidores. Ver a un hombre, una figura pública que a menudo proyecta una imagen de fortaleza y seguridad, mostrarse tan abiertamente conmovido por el reencuentro con una expareja, es algo que genera empatía y admiración. Los medios turcos han analizado cada detalle. Se habla de la química que sigue intacta, de la chispa que no se ha apagado. Si bien es cierto que esto puede ser una interpretación un tanto deseosa por parte de los fanáticos, no se puede negar que la interacción tuvo un matiz especial. No fue un encuentro de desconocidos, ni siquiera de amigos que se saludan cordialmente. Fue el reencuentro de dos personas que compartieron una etapa muy importante de sus vidas, tanto en lo profesional como en lo personal. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron. Los hashtags relacionados con Kerem Bürsin y Hande Erçel se volvieron tendencia mundial. Los fanáticos revivieron viejos recuerdos, compartieron fotos y vídeos de su época juntos, y expresaron sus deseos de que este reencuentro significara algo más. Se leen comentarios como, mi corazón volvió a latir por ellos, la química sigue ahí, es innegable, ojalá esto sea el inicio de algo nuevo, o qué bonito verlos interactuar con tanta dulzura después de tanto tiempo. Por supuesto, también hay quienes son más cautos y recuerdan que un encuentro no significa automáticamente una reconciliación. Señalan que ambos están en momentos diferentes de sus vidas, con proyectos individuales que los mantienen ocupados y enfocados. Kerem ha estado trabajando en diversos proyectos internacionales, y Hande sigue siendo una de las actrices más cotizadas de Turquía, participando en series y campañas publicitarias de gran envergadura. Sin embargo, la carga emocional del momento es innegable. Para Kerem, especialmente, parece haber sido un momento de profunda reflexión. En entrevistas anteriores, él ha hablado sobre lo importante que Hande fue en su vida, y sobre el respeto y cariño que siempre le tuvo y le tendrá, a pesar de la separación. Este reencuentro parece haber reafirmado esos sentimientos. La forma en que sus ojos brillaban, la suavidad de su voz, todo indicaba que ver a Hande de nuevo le trajo una oleada de recuerdos y emociones positivas. Podríamos especular hasta el infinito sobre lo que este reencuentro significa. ¿Fue un encuentro casual e inofensivo? ¿Se buscaron conscientemente? ¿Podría esto abrir la puerta a una amistad renovada, o quizás a algo más en el futuro? La verdad es que por ahora, solo podemos basarnos en lo que vemos y en lo que ellos mismos han expresado, de forma indirecta, a través de sus reacciones. Es fascinante cómo un simple cruce de miradas puede generar tanta conversación y tanta emoción en el público. Esto habla del profundo impacto que Kerem Bürsin y Hande Erçel tuvieron en sus seguidores. Su historia, tanto la de ficción como la real, se convirtió en un referente de romance, de conexión y de sueños cumplidos. Y aunque esa historia haya tomado un rumbo diferente, la huella que dejaron en nuestros corazones sigue ahí. Este reencuentro, más allá de las especulaciones sobre una posible reconciliación, nos deja una lección valiosa, que las conexiones importantes, los afectos genuinos, a menudo dejan una marca imborrable. Y que incluso después del tiempo y la distancia, un reencuentro puede ser un recordatorio poderoso de lo que fue y, quizás, de lo que podría ser. La emoción que Kerem demostró es algo que muchos apreciamos. Refleja una humanidad que a menudo vemos velada en el mundo del espectáculo. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y de las alfombras rojas hay personas con sentimientos, con historias y con la capacidad de conmoverse. En resumen, hemos sido testigos de un momento que ha removido las fibras de muchos. El emotivo reencuentro entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, tras años de separación, ha generado un torrente de emociones, tanto en ellos como en sus miles de seguidores. Las imágenes de Kerem visiblemente emocionado, con una sonrisa que lo decía todo, han sido el detonante de una ola de nostalgia y esperanza. Han revivido recuerdos de su exitosa pareja en Senkalkapm, y han alimentado los deseos de muchos de verlos juntos de nuevo, ya sea como amigos o como algo más.
Si bien es pronto para sacar conclusiones definitivas, la intensidad del momento y la autenticidad de las reacciones nos confirman que la conexión entre ellos fue, y quizás sigue siendo, algo especial. Y hasta aquí nuestro análisis de este emotivo reencuentro. Espero que hayan disfrutado del contenido y que les haya mantenido al borde de sus asientos, al igual que a mí. Agradezco de todo corazón que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo que nos impulsa a seguir creando. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les conmovió la reacción de Kerem? ¿Creen que este reencuentro podría significar algo más en el futuro? ¿O simplemente fue un bonito momento de reconocimiento mutuo? Dejen sus opiniones y comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus puntos de vista y me enriquecen muchísimo. Y si les ha gustado este vídeo, si lo encontraron interesante y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda un montón a que el canal crezca y a que más personas descubran nuestro contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, con todos aquellos que disfrutan de este tipo de historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de no perderse nada. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y sobre todo, más pasión por el mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.